esto es del Pérmico, esto es del Triásico, esto es del Jurásico. Cuando yo vaya explicando todo esto, ustedes se van a ir consultando, cuando dé la terminología. Por ejemplo, yo le voy a decir, mire, este proceso es del carbónico. Entonces, bueno, puede ser carbónico superior o carbónico inferior. Eso significa que estamos en el orden de hace 340 millones de años. Le voy a decir, mire, nuestra placa, la gran tectónica de placa, el Pangea se rompe hace 230 millones de años. Eso me indica el límite entre el Mesozoico y el Paleozoico. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Sí, profe, sí, sí. Bien. Esto es importante porque si me entienden bien esto, después es cuestión de ir poniéndole lo que viene. Nuestra cuenca neuquina, ustedes van a ver que se desarrolla la totalidad de la cuenca neuquina durante el Mesozoico. Quiere decir que una vez que se terminó de llenar y de formar también por estos esfuerzos que hay acá, ¿sí? A partir de los 70 millones de años, comienza a ¿qué? Comienza a producirse la elevación de la cordillera de los Andes. ¿Y por qué se produjo recién ahora? Porque hace 230 millones de años Sudamérica y Sudáfrica estaban juntas. Les llevó 230 millones de años a nuestra placa llegar desde Sudáfrica a la posición actual. ¿Y qué pasó? Cuando llegó a la posición actual se encontró que esta placa chocó con una placa oceánica y nuestra placa es continental. Si chocan dos placas, una oceánica y una continental, la continental se eleva, como habíamos quedado, y la oceánica subduce, o sea, baja. ¿Me entendieron eso? Sí, profe, sí, sí. Buenísimo. Eso, entonces ya sabemos que la elevación de la cordillera de los Andes va a empezar a pasar después de que ya la cuenca nuestra estaba completa. Lo bueno que tuvimos nosotros, y estas son características generales, es que las deformaciones del Cretácico, si bien fueron importantes, no fue en toda la cuenca. O sea, no deformó toda la cuenca, sino algunas partes nada más. Esa es la suerte que tuvimos. No es lo mismo las cuencas cuyanas, para aquellos que vayan a trabajar a Mendoza, por ejemplo. Las cuencas cuyanas, a medida que se iban formando, se iban deformando. Entonces la estructura de los reservorios quedaron muy disipadas en el espacio. Eso quiere decir que hay que hacer muchas más perforaciones, nos vamos a encontrar con más plegamientos, con más fallamientos y más dispersiones de los reservorios. Mientras que acá tuvimos esa suerte de que se fue llenando en una cuenca que ante los esfuerzos, que fueron importantes, que no lo desmerecemos, pero no fueron tantos como en el Paleozoico. Y eso ocurrió mientras la placa estaba viajando. O sea, para nosotros, cuando se rompen las placas, ahora las vamos a ver que eso es tectónica de placas, cuando se rompen las placas nuestras, vamos a estudiar solamente Sudamericana, por supuesto, la nuestra, con qué pasó en el Pacífico. Después tendríamos que hacer para las 8 placas generales, hacer lo mismo, pero vamos a estudiar nuestra placa, porque en definitiva vamos a ver cómo se comportó la placa desde que se rompió hace 230 millones de años, y esa placa vino viajando, es lo que le decía el otro día, ¿no? Cuando vimos este tema. Vamos a ir estudiando, imagínense ustedes que Sudamérica y Sudáfrica están juntas. Se rompe, ¿cuándo? En el límite entre el Paleozoico y el Mesozoico hace 230 millones de años por un rift que ahora vamos a estudiar. Que en realidad lo que está pasando ahí es que hubo, diríamos, una salida del manto entre Sudamérica y Sudáfrica, y eso partió la corteza. Y eso lo que hace, en realidad, ahí en el rift, hace un efecto de tracción, o sea, Sudáfrica se va para arriba y nosotros nos venimos para el sudeste, para abajo. Y esa tracción sigue, pero el eje, que fue la cordillera centroceánica, siempre estuvo en el mismo lugar. O sea que de la cordillera centroceánica para el norte es todo lo que se desplazó para el norte de la placa
africana. Y lo que se movió para el sur es la placa sudamericana. Bien. Dicho esto, nosotros vamos a estudiar dentro de la placa un solo punto, que es la cuenca neuquina. Si quisiéramos estudiar la cuenca cuyana, nos iríamos a otro punto que es la cuenca cuyana. O sea que no vamos a estudiar toda la placa, vamos a estudiar un poco de la placa. Entonces, haciendo una metáfora, yo les decía, imaginémonos que la placa sudamericana que está viniendo hacia el sudoeste viene viajando. Vamos a ir estudiando en ese viaje, imagínense que como si fuera un tren, ¿no? Vamos a ir estudiando qué es lo que pasa en ese tren. Pero en realidad no vamos a estudiar lo que pasa en ese tren, vamos a estudiar lo que pasa en un camarote del tren. ¿Por qué? Porque es un punto que nosotros vamos a estudiar. No vamos a estudiar toda la placa, sería imposible. Porque a nosotros nos interesa qué pasó en ese punto, porque ahí está la cuenca neuquina. ¿Quedó claro esa metáfora o no? ¿Sí o no? Sí, profe, quedó claro. Bárbaro. Bueno, visto esto y más o menos teniendo idea, ahora vamos a empezar tengo que dejar de compartir porque voy a cambiar de... Vamos a empezar con... A ver. Bien. Muy bien. Presentación de diapositiva. Bien. Bueno, volvemos otra vez a algo que ya hemos visto. Esta es la tónica de la placa. Esta es la placa. ¿Se acuerdan? Esto es concepto ahora. Todavía no estoy hablando de tectónica de la placa. Estoy refrescando la idea. Recuerden que tenemos las cordilleras interoceánicas. Se comportan de esta manera. Se está por terminar la reunión que todos son terminadas en ese WhatsApp. Se me avisó. Bien, bien. Bien, bien. Las cordilleras, estos son los que provocan los conflictos. Así que lo que tenemos acá. Sale el mamá por las cosas, a partir de los dos océanos de la superficie, y como estamos hablando del océano, todos los océanos tienen cosas oceánicas, y todos los continentes tienen cosas continentales. Acá tenemos un choque de cosas oceánicas y cosas continentales. Eso es lo que pasó al final, cuando se suele evaluar la historia de los Andes, acá casi 60 millones de años. Bien, bien. Eso es a lo que vamos a llegar. Entonces, tenemos hoy en día, esto es para que ustedes se vayan cantando, esto es la placa sudamericana. Y esto es la placa pacífica. La placa pacífica es muy grande, grandísima. Estamos nosotros en la zona más peligrosa del mundo ubicados. ¿Por qué? Porque el famoso cinturón de todo el Pacífico esto pega toda la vuelta, llegamos allá a la parte de Norteamérica, pasamos a Asia, pegamos la vuelta y llegamos a la zona de Japón. Y en realidad tenemos la placa, esta es la placa pacífica, decimos que es una sola, pero está dividida en subplacas. De la placa pacífica hay una subplaca que es la placa de Nazca, subplaca de la pacífica, pero es la que choca con nuestra placa, que es la sudamericana. Este peine que ustedes ven hacia allá, ¿sí? Con los dientes apuntándose a la derecha, eso significa la subducción, eso significa que la placa esta, que es la placa pacífica, que es más densa, 3,5, con respecto a la sudamericana, esta se va para abajo, esta se va para arriba y esta va para abajo. O sea, lo que está pasando es esto. Esto es lo que le está graficando. Que se está metiendo la placa sudamericana, de la placa pacífica, perdón, por debajo de la sudamericana. La sudamericana se eleva y forma la cordillera de los Andes, y la otra, digamos, se pone por debajo de que hasta una determinada profundidad que produce, esto ya lo habíamos visto, un magmatismo, y acá produce vulcanismo. Y toda esta zona es una zona de metamorfismo. Eso ya lo habíamos visto cuando vimos rocas ígneas y rocas metamórficas.
Miren cómo vamos ya relacionando las cosas. Por eso hay que traer todos los conceptos, roca ígnea, sedimentaria, metamórfica. Ahora empezamos a jugar con cada uno de ellos. Bien. Entonces, acá, para que vean ustedes, después hay sus plaquitas acá, muchas más. Así que acá tenemos un problema bastante serio en nuestra placa. ¿Por qué? Porque un ramal de la cordillera centroceánica pacífica se viene mucho hacia el oeste y se nos mete por debajo en la zona de Futaleufú, y ahí hay una ruptura de corteza continental importante. Después hay una nueva teoría que estudió esto bien en profundidad, que es bastante moderna, tiene unos 15 años nomás, y que aparentemente todo lo que es la Patagonia, el río Colorado para el sur, en realidad hoy está pegado, pero esto vino desde el sur y chocó contra lo que es la gran parte de Argentina. Por eso hay toda una cuestión ahí, pero no voy a entrar al tema, es una disquisición geológica. Pongan ustedes, pero me parece que lo tengo ahí por nombrado, en YouTube, Cinturón de Fuego del Pacífico, y van a encontrar cómo se comporta toda esta placa a lo largo de lo que es el Océano Pacífico. Y es una de las zonas más activas del planeta. Y acá se encuentra la placa pacífica, la placa que se llama de las Filipinas, y la placa eurasiática. Por eso esto que venía a ser la zona de Japón es tan problemática y tantos tsunamis. Hay choque de 3 placas. La placa, en este caso de las Filipinas, parte de esta es la placa pacífica, pero además tenemos la placa eurasiática. Acá tenemos 3 choques de placa que significa el origen de todos los grandes movimientos. Pero todo esto, a su vez, está concatenado y unido como factor geológico. Y nosotros tenemos todo, no nosotros, toda la Argentina, todo Chile y todo el norte de la placa sudamericana hasta la centroamericana, está unida por la cordillera de los Andes que llega hasta Alaska, por supuesto, en un mismo proceso. Esta es una zona muy activa. La zona de México es una de las zonas también muy complicadas desde el punto de vista sismotectónico. Y eso tiene su implicancia en los reservorios de petróleo, por supuesto. ¿Qué ven acá? Esto es una imagen satelital, ¿sí?, que ha sido recompuesta con radar y, digamos, lo que, para que usted más o menos lo entienda, es visto el océano, el fondo del océano, que le sacamos el agua y estamos mirando qué es lo que hay abajo. Eso es lo que se hizo tecnológicamente con estas imágenes. Entonces, todos estos puntitos que ven acá son todos volcanes. ¿Qué es esto? Esto que yo le estoy mostrando acá, este encuentro que lo ven en este dibujo, acá lo ven en una imagen. Esto es lo que están viendo. ¿Lo ven? Todo esto que está acá, todo esto es lo que estábamos viendo recién. Esto es la cordillera centroceánica pacífica, que acá corta toda la península de California y llega hasta el norte y está partiendo directamente la placa sudamericana y la placa norteamericana. Y acá tenemos Los Ángeles, tenemos todas esas zonas de grandes zonas de volcanismo. Bueno, todo esto son los fondos abisales. Esto conforma, esto es un océano, hay que buscar los otros, conforma el 70% de la superficie del planeta. Quiere decir que la superficie, el 70% de la superficie del planeta es oceánica, como superficie, ¿no? Es oceánica, a grandes profundidades, y aquí vamos a encontrar fundamentalmente rocas volcánicas, que son todas efusivas, que salen de las cordilleras centroceánicas. Es un gran vulcanismo que tiene y aporta mucho. Pocos sedimentos, acá no hay actividad de los hidrocarburos, como vamos a ver ahora, sino que los hidrocarburos se forman por génesis, transporte, migración, en rocas de lo que son las plataformas. Acá tienen Australia, para lo que vean, ¿no? Bien hacia el este. Bueno, ahora vamos a pasar para ver a la placa sudamericana. En vez de desde el oeste, la vamos a ver desde el este y vamos a ver el océano Atlántico. Esto es volver a mirar. Ahora les vuelvo a poner otra imagen, que es
esto visto, para que después lo vean ustedes, estos son las cordilleras centroceánicas. Bien, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos la placa ahora vista bien a la derecha, la placa africana, y esta la placa sudamericana. Recién estábamos viendo esta. ¿Ven? Nazca, la imagen, esto es Nazca. Y ahora la Nazca la tenemos a la izquierda. Antes la teníamos a la derecha, la tenemos. Bueno, esta es la placa sudamericana, que es todo Sudamérica. Pero esto sigue, esto sigue y se va para la Antártida, por supuesto. Y acá tenemos esto que es la cordillera centrooceánica atlántica. Esta empuja para acá. Yo le decía que el Rif, cuando se partieron, cuando estaba Sudamérica y Sudáfrica juntas, estaban acá. O sea que todo este viaje que hizo la placa hacia el norte, y esta es la placa nuestra hacia el sur. Entonces, como este es un centro que sale, genera compresión en este caso hacia el este, y acá compresión hacia el oeste. Y acá pasa al revés. Esta es otra placa, pero de la cordillera centroceánica pacífica, que presiona, en este caso, la compresión hacia el oeste. ¿La ven? Y acá esta compresión hacia el este, pero acá se chocaron una sudamericana que es continental con una placa oceánica que es el Pacífico. Entonces lo que le está pasando ahí es esto que vemos acá, que es la cordillera que ha chocado, se ha elevado y formó la cordillera de los Andes. Punto. ¿Me entendieron? ¿Sí o no? Sí, profe. Tendré. Bien. Aquellos que no la entendieron y no dicen nada, si usted, yo tomo, si me dicen que lo entiende, sigo. Bien. ¿Qué tenemos acá? Una linda imagen de la placa. Esto es imagen satelital, ¿no? Bueno, acá fíjense